Hola a todos. Hola a todos y bienvenidos. Vamos a ver. He puesto las gafitas aquí. Vamos a ver. Si vosotros veis algo. ¿Qué ves? ¿Eh? ¿Ves algo? Por este, poquito. Y por este, tres cuartas de lo mismo. Se aprecia, ¿no? ¿Eh? Hombre, con estas gafitas no vemos un carajo, yo por lo menos. No, hombre, no. Hay que... se nota, ¿no? Es un poquito de... Vale que es un poquito de polvo el que tiene, pero ya no, de ponerlas por ahí en cualquier sitio... De ponerlas por ahí en cualquier sitio, pues... Se van rozando y se estropea porque es plástico, no es cristal. Y no es que valgan mucho, las tengo de hace mucho tiempo ya. Estéticamente, no es que sean fashion, no es la última moda, ni falta que les hace. Lo que hace falta es que tapen los ojos, porque es un elemento de seguridad muy importante. Y como son desmontables y se puede cambiar el plastiquito este y tal, pues las voy conservando. Si no, oye, pues tampoco es que cuesten mucho, pero vamos, las voy conservando por eso. Y bueno, voy a intentar algo que no he intentado nunca, por dejadez o por el motivo que sea, porque hasta ahora lo que iba haciendo era cambiando el plástico y ponerle uno nuevo, porque tampoco cuesta mucho recortar uno a medida. Pero voy a intentar otra cosa. Voy a intentar a ver si con el disco de pulir metal, sí. A ver si consigo abrillantarle, para que se vea bien. ¿Que no consigo abrillantarle? Pues nada. Pasaremos al plan B, que es cambiar el protector, el plástico, en este caso. Pero bueno, vamos a intentar pulirlo, a ver qué pasa. Ni que decir hay, por lo menos en este modelo de gafas que yo tengo, que para poder extraer los cristalitos o los plásticos protectores, en este caso, pues le aflojamos los dos tornillitos que tiene aquí. Son muy pequeños, así que ojito con ellos porque se escapan como las anguilas entre los dedos. Bueno, abrimos un poquitín, con cuidado yo por lo menos, porque estas ya tienen mucho trillado y es fácil que se partan. Así que lo voy a abrir un poquito con cuidado. Si se parten ya, pues eso, ahí te jodiste, que tienes que ir a comprar otras. Así que procuraré que no se partan, les traemos los plastiquitos. Ya veis que tampoco tiene mucho misterio. No sé si están homologados o no. No, sí lo sé, que no. Porque los he sacado de por ahí, de cualquier sitio. Sean un poquito gorditos, tengan un par de milímetros a poder ser, pero vamos. Homologados no están, pero no tendrán chispas, ni limaduras, ni cosas de esas a los ojos, que es de lo que se trata. Y bueno, se aprecia la diferencia de visión, porque una cosa es que te proteja los ojos, que no te entre nada, y otra cosa que te vayas a cortar las manos porque no ves. Así que bueno, pues vamos con el... Le voy a dar primero con el disco de pulir basto. Con la pasta marrón le voy a dar primero y después ya pasaríamos al disco de abrillantar. Por probar, que estamos probando, a ver qué pasa. Le voy a dar un poco y comento los resultados. Bueno, vamos a ver si podemos apreciar. Le he dado con la pasta, hombre, lógicamente con esa pasta marrón queda un poquito más, pero vamos a ver si se aprecia del antiguo, el que está todavía sin tocar, al que hemos tocado. Yo creo que ya se va apreciando algo de mejoría. Yo creo que sí. Y ahora vamos a pasar al disco de pulir, el de... ¿Cómo se llama este? El de fieltro. Le vamos a dar un poquito de pasta, o primero sin darle pasta, con la que tenía, que siempre le queda algo. Procuro dejarlos limpios, no dejarle la pasta ahí pegada porque se van embozando. Luego le pongo un cepillito de alambre, así tal y como está. Bueno, lo voy a hacer con este y así se ve. En vez de dejarle que se vaya embozando, cuando le das pasta al disco, estás puliendo por ejemplo un cuchillo, etcétera, etcétera, cualquier pieza de metal, en vez de dejarle pasta, darle... Vamos a ver, lo voy a poner para que me vea yo. Tal y como está, cuando tú le das pasta, en vez de darle
cada vez que lo utilices pasta sobre pasta que se acaba embozando, bueno, pues luego, antes de que se seque, yo con un cepillito de alambre, se le pongo ahí, intento limpiarle un poquito, porque quieras o no, pues oye, algo le quita. Este cepillo no es muy bueno, tengo otro por aquí, este es mejor. Ese tiene las púas muy separadas, este es mejor, que tiene las púas más juntas y limpia más. Lo vemos como le quita, ¿no? Si le estás quitando cada vez que lo utilizas, le quitas un poquito de la pasta última que has utilizado, no se te va embozando, porque si no llega un momento que el disco ya no hace su función, porque es un barro seco lo que tiene ahí y lo único que hace es nada, y se trata de que pula y ya no lo hace, y al final acabas tirando el disco. No es que valga mucho, porque un juego de estos discos con sus 2 pastillitas pues vale unos 10-12 euros en un centro comercial, pero bueno, oye, si le puedes alargar un poquito la vida, eso es lo que ganas. Bueno, este ya le hemos utilizado, se le voy a quitar y voy a cambiar el otro. Le voy a poner el otro. Vamos a probar primero sin darle pasta, para no enguarrinar mucho, y si veo que tal, vamos a ver. No sé si funcionará, repito, no lo había hecho nunca, pero estamos experimentando y oye, si funciona, pues mira, mejor que mejor. Es importante el mantenimiento de las herramientas, y las gafas como elemento de seguridad no son solamente una herramienta, es necesario y obligatorio. Y poco cuesta, si funciona esto, hacerlo, dar una pasadita, que yo creo. Ahora sí, eso, con un limpiacristales, un líquido limpiacristales y un pañito le damos un poco, y yo creo que nos van a aguantar otra temporada, porque sí que está funcionando, yo creo. Nos van a aguantar otra temporada, yo creo que muy bien. Por lo menos vemos dónde ponemos los dedos. Porque yo creo que está... Ahora le damos con un líquido limpiacristales y yo creo que estaría funcionando perfectamente. Vamos a ver si se aprecia. Vamos a ver si lo puedo poner. Creo que se aprecia. Le damos con un líquido limpiacristales. Se ve todavía un poquito empañado, pero yo creo que, vamos a ver, comparando uno con otro, yo creo que le hemos ganado bastante, ¿no? Yo creo que le hemos ganado bastante de uno a otro. Es que ya casi ni veía. Le vamos a dar con un líquido un poquito de limpiacristales. Trapito que no suelte pelusilla ni cosas de esas. Y yo creo que han quedado las gafas apañadas para otra temporadita. Bueno, ya lo veis vosotros, no es que yo lo diga. Que le hemos ganado bastante. Lo voy a limpiar con un pañito, voy a darle al otro y me lo bajo abajo. Como el proceso ya lo hemos visto en uno, pues en el otro, pues
más de lo mismo. Así que venga, le voy dando yo y luego os enseño el resultado final. Bueno, desastre total con el segundo cristalito. El primero nos había quedado tan divinamente que nos faltaba limpiarle con un pañito, y el segundo, no sé por qué, si es que le he dado sin la pasta o le he apretado mucho. La cosa es que le ha dado unos zarpazos ahí el disco que le ha hecho mierda. Casi ha fundido el cristal, o sea, el plástico. Me lo ha dejado, lo veis, ¿no? Los arañazos me lo ha dejado ahí, vamos, que no ha atravesado al otro lado por los pelos. Me lo ha dejado destrozado. Así que nada, bueno, pues me toca hacer 2 lentes nuevas. Estaba bien la idea original, pero claro, escarmentad en ojo ajeno, porque ya veis que si aprietas un poquito el disco, la pasta abrasiva parece que no come, pero sí come, sí. Y vamos, me la ha hecho polvo. Y para que sea peor el remedio que la enfermedad, pues... Hombre, estaba bien. En el primero ha funcionado bien, se conoce que le he dado con un poquito más de cuidado, ya me he confiado en el segundo y va. Le he hecho polvo, así que ya sabéis, suave, suave. Suave, suave, y si no, pues nada, a hacer dos lentes nuevas, que tampoco es muy difícil. Voy a por los materiales y ahora os lo enseño. Bueno, pues aquí tenemos la materia prima que vamos a utilizar para sacar las lentes nuevas. Lo veis, ¿no? Aquí se recicla todo, porque todas estas cosas están pasando ya a mejor vida. Unas cosas desfasan a las otras y así nos van sacando el dinerito con chorraditas de estas. Y bueno, yo pues como siempre reciclando, así que vamos a sacar de aquí un par de lentes. Poner una aquí y otra aquí. Incluso de este mismo plástico podríamos sacar 4. Vamos a aprovechar un poquito. Ya que estoy puesto, pues no voy a hacer solo una. Saco 2. La que hemos pulido un poco me serviría, así que la guardaré por ahí. Y la otra pues la hacemos nueva. Vamos a hacer nueva las dos. Así que, bueno, marcamos el contorno con un punzón, por ejemplo. Marcamos el perímetro. Un poquito de cuidadín, que no salga exactamente de la medida de la otra, que ya tenemos comprobado que luego nos encaja en la montura perfectamente. Que no tengamos que andar luego lijando y ajustando. Bueno, tenemos una. Y ahora vamos a por la otra. Bueno, ya veis el proceso como es. No tiene tampoco mucho misterio. Bueno, y para cortarlo, pues vamos a utilizar la sierra de marquetería. Con el pelillo, voy a utilizar un pelillo plano. Yo solo conozco 2, no sé si hay más, el plano y el redondo. Así que voy a utilizar el plano, que hace el corte más fino. Los tornillitos que tengo aquí debajo, que lo estoy viendo ahora, al final los acabaré perdiendo. Voy a poner ahí en un ladito. Ahí. Bueno, y empezamos a cortar. Con cuidadito, porque este plástico es bastante quebradizo. Así que vamos a ver por dónde empiezo para... Vamos a ver. ¿Se ve? Sí, se ve. Vamos recortando por la marca que hemos hecho, con un poquito de paciencia. Yo no sé si hay otro método o un método más rápido, o alguien tiene por ahí alguna idea para cortar esto de manera más sencilla o más rápido, pero bueno. Este es el que conozco, este es el que utilizo, y si hay alguien que conozca otro método por ahí más efectivo, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Comentarlo para que nos enteremos todos. Que se lo agradeceremos, yo por lo menos.
así cuando lleguemos al final, porque aquí es donde está el riesgo de que se nos quiebre ahora. Bueno, tenemos uno. Ya tenemos uno. Lo vemos, ¿no? Le lijamos un poquito alrededor. Poquito, con una lija un poquito fina. Grano fino que tengo por ahí. Una lima de uñas también nos valdría, por ejemplo. Se trata de quitarle un poquitín las rebabas, que tampoco es mucho, para que nos encaje bien en la montura. Cuidadito con la lija, con meter a lijadora o algún mecanismo así automatizado, porque ya veis que el plástico este pues rápidamente se funde. Así que casi más vale hacerlo a manita, que tampoco es tanto trabajo, que meterlo a alguna máquina y volver a empezar otra vez, hacer la pieza nueva. La lija lo que tiene, ni que decir hay, que cuidadín también, porque si te araña el cristal, o el plástico en este caso, pues la jodimos, volvemos a empezar. Así que, pues eso, un poquito de cuidado. Bueno, luego una vez que lo tenga montado ya en la gafa, en la montura, vemos que queda perfectamente como nuevo. Vamos a hacer el otro y los monto en las gafas. Venga, vamos con el otro. Ya habéis visto este, pues el otro más de lo mismo. Bueno, una de las mías. ¿Veis vamos a ver si lo puedo señalar? ¿Veis el pelito que me ha salido ahí? Eso es cuando llegas al final. Hay que tener mucho cuidado, porque queda ya muy poca superficie de agarre de la pieza que estamos cortando con el resto, y es muy fácil que se te vaya. Se aprecia ahí, ¿no? La rayita, el pelillo que ha salido. No lo voy a cambiar porque no... Oye, no afecta para nada, porque no es para visión... No sé cómo llamarlo. Que no es para leer, no son gafas para leer. Así que más golpe se va a llevar. No lo voy a cambiar, pero vamos, no me afecta, porque queda además en la parte de fuera de la zona de visión. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que se va muy fácil. Bueno, pues lo vamos a montar en las gafas y las llevo a limpiar un poquito, incluso metiéndolas debajo del agua, no rozando ahora con el polvillo de lija que le ha caído de perfilar el perímetro. Si lo restriegas con los dedos lo vas a arañar, así que es casi mejor meterlo debajo del agua y simplemente el agua que se lo lleve, y luego con un pañito limpiarlo, un abrillantador o algo así, que restregar ahora el polvillo que ha quedado ahí de la lija, porque pues te estropearía las piezas que hemos hecho. Venga, la voy a ir montando. Bueno, pues ya las tenemos. No ha quedado muy bien limpias del todo, está como un poquito empañadas. Yo no sé si lo que le he echado es limpiacristales. Me ha quedado como un poquitín empañadas. Pero bueno, que verse se ve. Verse se ve perfectamente. Tengo por ahí el cristalito, a ver dónde está. Hombre, ahora ya le he arañado. Lógicamente no podemos ni comparar. Lógicamente no podemos ni comparar, claro. Pero bueno, también le destrozó yo un poco más. Tampoco estaba tan exagerado. Pero bueno, que a lo que vamos. Que ahora ya podemos ver perfectamente y tenemos los ojos protegidos, que es de lo que se trata. Que es de lo que se trata. Así que... otro elemento de protección arreglado. Que no solamente necesitamos, vuelvo a repetir, tapar los ojos, protegerlos, también necesitamos ver dónde ponemos las manos. A ver si por cuidar los ojos vamos a perder los dedos.
Bueno, ya habéis visto el proceso. Y hemos dejado las gafas apañaditas para una temporada. Bien fácil. Y por poquito dinero. Poquito, cero o casi cero. Un poquito de tiempo más bien. Venga, espero que le sirva a alguien. Hasta luego.